Nuevamente gracias por permitirme estar en tu hogar nuevamente. Quisiera pedirte que me permitieras tener una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre, agradecido estamos por las bendiciones que nos has dado, por las bendiciones dadas a este hogar. Te rogamos, Señor, tu presencia en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, para que tu Santo Espíritu, oh Dios, pueda instruirnos, enseñarnos y podamos practicar lo aprendido. Bendice a cada uno de los que están presentes, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Dios desde siempre ha estado interesado en comunicarse o mantener una comunicación con el ser humano. Desde el principio, en el jardín del Edén, Dios se comunicaba con el ser humano, cara a cara, con Adán y Eva. No había intermediarios, cara a cara, así como estamos conversando tú y yo. Así se comunicaba Dios en el principio, allá en el jardín del Edén, con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sin embargo, todos conocemos la historia. El ser humano pecó y se alejó de Dios. Así que ya no podía verlo cara a cara. Pero como Dios es un Dios interesado en que nosotros podamos mantener una relación con Él, ideó diferentes formas de que el ser humano pudiera comunicarse con Él. Luego de la caída del hombre, entonces Dios se comunicaba con el ser humano y el ser humano lo podía escuchar, pero no lo podía ver. En el transcurso de la historia del pueblo de Israel podemos ver a Moisés hablando con Dios y a otros personajes bíblicos a través de esa nube que Dios ponía para que el ser humano no pudiera ver su rostro, pero sí pudiera escuchar su voz. El pecado fue avanzando en la historia del ser humano y ya ni siquiera podíamos escuchar su voz. Así que Dios se ideó la forma de comunicarse con nosotros a través de los sueños y las visiones. Y el pecado siguió avanzando sobre la tierra y cada vez el ser humano se alejaba más de Dios, hasta que la única manera que tenemos los seres humanos para comunicarnos con Dios y la única manera que tiene Dios para comunicarse con nosotros es a través de lo que llamamos la oración. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Dice la primera pregunta del estudio de hoy. Bueno, vamos a la Biblia. En el libro de Daniel encontramos la respuesta a esta pregunta. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, leemos el versículo 3. Y dice la palabra de Dios así: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ok, según el texto que acabamos de leer, Daniel buscaba a Dios en oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Pero bueno, eso es fácil. La pregunta es, ¿qué es la oración? La respuesta a esa pregunta de qué es la oración la encontramos en Primera de Samuel. Vamos al libro de Primera de Samuel. En el capítulo 1 de Primera de Samuel encontramos una historia interesante que nos muestra lo que es la oración. En el capítulo 1 de Primera de Samuel leemos del versículo 9 al versículo 15. Y dice el relato bíblico de la siguiente manera: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí le tuvo por ebria.
Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Ok? Delante de Jehová. Es la historia de una mujer atribulada, preocupada, con sueños que no podía alcanzar y sabiendo que el único que podía ayudarle a alcanzar esos sueños que tenía de tener un hijo era Dios. Así que utilizó la única herramienta que el ser humano tiene para poder comunicarse con Dios, y es la oración. ¿Y qué es la oración entonces? Bueno, el texto dice que la oración es derramar el alma a Dios. Es poder tener una conversación con Dios y poderle decir lo que siento, lo que tengo adentro, lo que espero de Él, lo que quiero que Él me haga o me ayude en la vida. Eso es la oración. La oración es derramar mi alma a Dios. Es una conversación, pero una conversación sincera. Una conversación en la cual le puedo contar a Dios lo que yo llevo adentro, lo que me preocupa y lo que anhelo en la vida. Entonces, la pregunta número 3 dice así: ¿cuánto poder tiene la oración? Esa oración tiene poder. El conversar con Dios tiene poder. El decirle a Dios lo que llevo en lo adentro, en lo profundo de mi ser, mis preocupaciones, ¿vale algo? ¿Tiene poder eso? Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice el texto? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración? Tiene mucho poder. Pero es la oración del justo. Entonces tú dices, bueno, ¿quién es justo? Hay que ser santo, hay que ser perfecto para que Dios pueda escuchar la oración. No, cuando el texto dice que la oración del justo puede mucho, ese justo no es una persona perfecta, no es una persona que es superior a las demás, no. Ser justo es sencillamente luchar todos los días para mantenerse cerca de Dios. Luchar todos los días para poder mantener una relación con Dios. Luchar todos los días para parecerme a Dios. Eso es ser justo. No es ser perfecto. Ser justo sencillamente es tratar de mantener una estrecha relación con Dios todos los días. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cuánto poder tiene la oración? Tiene mucho poder cuando viene de alguien que lucha todos los días para parecerse a su Dios. ¿En nombre de quién debemos orar? ¿En nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? ¿En nombre de quién debemos orar? Mire lo que dice el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y allí vamos a buscar el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y vamos a leer el versículo 13. Dice así: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, lo hará para que el Padre sea glorificado. Entonces, ¿a quién debes pedirle? Al Padre. Sí, debes pedirle al Padre. En tu oración te diriges al Padre, pero le pides en el nombre del Hijo, porque Él fue el que tomó tu lugar en la cruz. Cuando tú vas al Padre, el Padre te mira
y te ve cubierto por Cristo. No te ve a ti, ve a Cristo. Por eso le pides en el nombre de Cristo. En ti y en mí no hay ningún mérito para que Dios pueda darnos lo que nosotros le pedimos. Pero cuando Cristo intercede entre tú y el Padre, Él está en el medio intercediendo por ti, entonces son los méritos de Él, de Cristo, los que atribuyen al Padre para que te pueda contestar a ti. Dice la Biblia que tú y yo somos como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Y solo cuando Cristo se pone frente a nosotros, cuando nosotros aceptamos su sacrificio y lo aceptamos como nuestro Dios, entonces es cuando Dios ya no mira nuestra inmundicia, sino mira a Cristo en lugar de nosotros y contesta nuestras oraciones. Ahora bien, ¿contesta Dios todas las oraciones? ¿O contesta unas sí y otras no? ¿O depende quién ore? En el libro de Mateo, en el capítulo 7, vamos a leer del versículo 7 al 11. ¿Contesta Dios las oraciones? Mira esto. Capítulo 7, versículos 7 al 11 del libro de Mateo. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Claro que sí. Dios contesta todas las oraciones. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién de ustedes, como padre, dice la Biblia, si tu hijo te pide pan, le da una piedra, ¿le darías una piedra a tu hijo para que comiera? No. Y si tú, siendo malo, sabes hacer buenas cosas para las personas que amas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, que es tu Padre, que te considera su hijo, no te dará lo que tú le pidas? Ahora, ¿contesta Dios las oraciones? Sí, indudablemente que sí las contesta. Todas las oraciones. Pero ¿alguna vez has cocinado un caldo, una sopa o un sancocho? No sé cómo le llaman ustedes. Tú le puedes echar todo lo que lleva, papa, yuca, todo lo que lleva la comida que estás haciendo. Pero hay un ingrediente que si no se lo echas, no importa las manjares que le eches, no sabe bien. Y es la sal. ¿Alguna vez has cocinado sin sal? Por muchas especies o cosas que le eches, si no le pones la sal, no sabe bien. Bueno, la oración tiene un ingrediente que es necesario para que pueda tener poder. Y es la fe. La fe. La fe es como la sal. Le da sabor a todas las comidas, la sal. La fe es lo que le da sentido a la oración. ¿Pero qué es la fe? Mira lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11. Del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La pregunta es, ¿qué es la fe? Fe
es creer en lo que no ves. Tener la convicción de lo que todavía no ha llegado a tu vida. Eso es tener fe. ¿Tú ves el viento? No, pero lo sientes en la cara. ¿Existe el viento? Claro, lo sientes, pero no lo puedes ver. La fe es creer que existe algo que no ves. Eso es fe. Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, con ese ingrediente que es fe, en la oración tiene poder. Creer que Dios te está escuchando, creer que Dios va a contestar tu oración, creer que Dios te va a ayudar. Ese es el ingrediente que necesita tener la oración para que pueda ser contestada. Pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se desarrolla la fe? Bueno, miren lo que dice el libro de Romanos. En el capítulo 10 del libro de Romanos, leemos el versículo 17. Capítulo 10, versículo 17 del libro de Romanos, dice así. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es como un árbol. Se siembra una semilla y luego nace, brota y comienza a crecer. Esa es la fe. Esa semilla está siendo sembrada en ti. Y a medida que tú estudies la Biblia, a medida que tú escuches de Dios, entonces esa fe, ese árbol de la fe va creciendo dentro de ti y se pone frondoso y grande en la medida en que tú vayas aprendiendo de Dios y vayas conociendo al Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? La fe se desarrolla por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Bien, hemos dado un pequeño viaje a través de lo que la Biblia enseña sobre la oración y la fe. Ahora sabes que Dios se interesa en comunicarse contigo y que tú te comuniques con Él. También sabes que la única forma que tenemos es a través de la oración. Conoces ahora que Dios contesta las oraciones, pero que la oración necesita tener un ingrediente que la Biblia llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué vas a hacer con esto que has aprendido hoy? Bueno, como todas las lecciones, siempre les digo que una vez que se aprenden cosas hay que tomar decisiones. Y hoy no es la excepción. Tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Vas a creer? ¿No vas a creer? Dios, a través de la Biblia, te da los siguientes consejos para que tomes la decisión correcta. Vamos al libro de Salmos y allí encontramos el primer consejo. En el libro de Salmos, en el Salmo 55, del Salmo 55, leemos el verso 17. Salmo 55, 17, dice así. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuál es el consejo entonces? Bueno, el consejo es que ores. Que ores en la mañana, en la tarde, en la noche. Que cada momento que tengas, que cada momento que puedas, habla con Dios. Órale a Él. Ábrele tu corazón, cuéntale tus decisiones, tus necesidades. Lo que tú quieras. Es tu momento con Dios. Ese es el consejo de Dios. Que puedas orar todo el tiempo que puedas. Y el segundo consejo lo encontramos en Mateo 6:6. En el libro de Mateo, vamos al capítulo 6 del libro de Mateo y leemos el versículo 6. Siguiente consejo. Versículo 6 del capítulo 6 del libro de Mateo. Mas tú
Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el siguiente consejo? Practicar la oración privada, esa oración íntima, donde tú vas a tu cuarto y te arrodillas a la orilla de tu cama y hablas con Dios a solas, sin que esté tu esposa, sin que esté tus padres, que estés tú solo, donde tú puedas decirle a Dios sin reservas todo lo que te acontece en tu vida. Eso es lo que Dios te aconseja. Que aparte de las oraciones públicas, que aparte de las oraciones que haces en tu trabajo, en tu escuela, también puedas tener ese momento íntimo con Dios, donde tú puedas contarle todo lo que hiciste en el día, cuáles fueron las cosas buenas que te pasaron, cuáles fueron las cosas malas, y puedas pasar ese rato con Dios en tu intimidad, allá en lo secreto, para que Él pueda contestarte en público. Libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿No te ha pasado que le has pedido a Dios y has pedido y por alguna razón parece que no te escucha? A veces es porque pedimos mal, porque estamos pidiendo cosas que quizás no necesitamos, porque estamos pidiendo cosas que no nos convienen, porque estamos pidiendo cosas que en el momento realmente no necesitamos. Así que el consejo es pedir cosas convenientes, que necesites, que te convengan. Y el último consejo lo encontramos en el libro de Mateo. Vamos a Mateo de nuevo. En el libro de Mateo, en el capítulo 21 del libro de Mateo, y leemos el versículo 22. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es el consejo entonces? Que ores, que pidas, pero con fe, para que el Señor pueda contestar tus oraciones. Esos son los consejos que Dios te da. Con esos consejos puedes tomar la decisión correcta. Puedes decidir creer, puedes decidir conversar con Dios, puedes decidir hacerlo tu mejor amigo. Ahora bien, al final tú eres el que tomas la decisión. Te voy a hacer una pregunta y tú la vas a contestar de acuerdo a la decisión que quieras tomar. ¿Crees tú que Dios escucha y contesta tus oraciones? ¿Estarías dispuesto a orar con fe todos los días de tu vida para que Dios pueda contestar tus oraciones, pueda resolver los problemas de tu vida, pueda ayudarte a obtener las cosas que necesitas, pueda hacerte feliz en este mundo donde muy pocas veces podemos llegar a hacerlo? Yo espero que sí. Creo con todo mi corazón que Dios oye tus oraciones. Y creo con todo mi corazón que Dios puede formar parte de tu vida y de tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz, mucha paz. Espero que podamos vernos en el próximo estudio.